Muy bien, apreciados hermanos, hoy vamos a tener la predicación basado en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan, capítulo 20, versículo 19. Y es cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino a Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Jesús vino y les trajo la paz. Luego les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron de verlo. Vieron el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Versículo 24, capítulo 20 de Juan, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otros sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús con las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta palabra yo me paro para predicar y hacerles una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿O qué es primero? ¿O por dónde empezar? ¿Qué es? ¿Ver para creer o creer para ver? ¿Qué será mejor? ¿Ver para creer o creer para ver? Yo veo y luego creo. O yo primero creo y luego veo. ¿Qué será? Y las dos son bíblicas. Eso es lo más difícil aquí. Ver para creer es bíblico. Si nosotros vamos al pasaje que leímos la semana anterior, dice que los 2 discípulos llegaron al sepulcro, y entonces entró en el sepulcro, vio y creyó. Versículo 20, si usted mira en la Biblia, versículo 20, capítulo 20, versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. O sea que ver para creer está en la Biblia. Y el otro es creer para ver. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron, es decir, los que primero creyeron y después vieron. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? ¿Sí ve qué bonito cuando nos pone a pensar? La misma Biblia nos pone a pensar. Y entonces ahí es donde viene mi predicación. Y es la siguiente: se han hecho experimentos científicos. Y hay muchas anécdotas, y hay una experiencia que le pasó a un amigo mío. Dice que se han hecho experiencias científicas en las cuales
10 personas, 10 pacientes estaban enfermos de los ligamentos en la rodilla, en la pierna y los tendones. 10. A los 10 los llevaron a la clínica y a 2 les hicieron la operación. Y a los otros 8 solamente les abrieron, les cortaron la piel y le volvieron a cerrar, no le hicieron la operación. Después, cuando los 10 se vieron con la herida, todos creyeron que les habían hecho la operación y quedaron sanados. Y en una experiencia que le tocó a un amigo mío, estaban en la zona oriente de Colombia, que es selvática, en un colegio. Y él dice que en la noche, los jóvenes son internos, los jóvenes se enfermaron con una diarrea terrible y no tenían medicina. Y a todos les aplicaron agua desestilada, que era lo único que había. Le inyectaron y todos se sanaron. Entonces, ¿qué nos dice esta experiencia? Que primero hay que creer para ver. Ellos creyeron en la sanación y luego vieron su sanación. Por creer pudieron ver. Y por eso en labios de Jesús está el que Tomás, porque me viste, creíste, dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En la posición de Jesús, primero es creer para poder ver las maravillas que hace Dios en nosotros. Porque muchas veces, muchas personas, aunque las vean, no creen que son de Dios, creen que son de su inteligencia, creen que son de su voluntad. Ahora, la primera que aparece en la Biblia es cuestión de los discípulos. Porque los discípulos llegaron, entraron, y porque vieron, creyeron. Eso es cuestión humana. Ahí no dice la Biblia que Jesús está hablando. Aquí dice que fue la experiencia de los discípulos. Y los discípulos hasta esta hora eran incrédulos. Habían pasado 3 años con Jesús. Jesús ya se les había presentado. O no, en este caso no se les había presentado. Se les había perdido el cuerpo. Y entonces por eso ellos vieron que el sepulcro estaba vacío, vieron el sudario a un lado, las cosas allí, y como no vieron el cuerpo, creyeron. Los discípulos vieron y creyeron. Y por eso el Evangelio de Juan fue escrito con ese propósito. Si vamos al versículo 31 del capítulo 20, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis. No dice para que veáis, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En mi conclusión, ¿qué es mejor? ¿Ver para creer o creer para ver? En mi conclusión, las dos son válidas. Porque hay personas que ven y gracias a que ven, creen. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, todos los milagros que hace Jesús es para gente incrédula. Cuando convirtió el agua en vino, dice que ahí los discípulos creyeron en él. Porque vieron, creyeron. Y cuando Jesús multiplicó los panes, dicen que al ver la maravilla, creyeron en que Jesús era el pan de vida. Mejor dicho, cada vez que Jesús iba a enseñar algo en el Evangelio de Juan, cada vez que Jesús iba a enseñar algo, tenía que hacerles algo mágico para que ellos vieran. Y cuando veían, creían. Cuando Jesús les quiso hablar que Él era el agua viva, tuvo que hacer primero la conversión del agua en vino, y ahí creyeron. Cuando Jesús dijo: yo soy el agua viva, tuvo que caminar sobre las aguas
y ahí los discípulos creyeron. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, antes de que pudiera explicarles, les hizo la multiplicación de los panes. Y después que les hizo la multiplicación de los panes, ellos creyeron y ahí les dijo, yo soy el pan de vida. Antes, cuando Jesús fue a decirle, vea, yo soy la luz del mundo, para poderles enseñar primero que él era la luz del mundo, tuvo que sanar al ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Y cuando lo sanó, el ciego vio y él le dijo, mire, esto es para que ustedes sepan que yo soy la luz. Y entonces vieron el hecho, vieron el milagro y creyeron. Y para que creyeran que Jesús era la resurrección y la vida, tuvo que resucitarles a Lázaro. Porque antes de Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida, hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Y él mismo lo dice ahí, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿En qué se iba a manifestar la gloria de Dios? Que después que iban a ver, iban a creer. Luego, los milagros de Jesús es para que la gente crea. ¿Por qué? Porque la gente primero tiene que ver para creer. Pero Jesús aquí le está hablando ya a sus discípulos. A mí me parece aterradora cuando se dice que la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo. Hacer discípulos de Jesucristo es quedarse como estos 12. Eran simplemente discípulos, aunque tenían otro nombre. Pero por ser discípulos, por ser aprendices, no entendían nada. A los discípulos hay que hacerles magia. Hay que hacerles ver cosas para que puedan creer. Pero ya al creyente, al que tiene fe, al que ha recibido a Cristo como su Señor, ya esa persona no es simplemente discípulo, sino que es un apóstol, es una persona capacitada para ser enviada. Luego, si nos quedamos solamente con el ver para creer, somos simplemente discípulos. Pero si nosotros creemos para ver, somos apóstoles. Por eso Jesús vino a hablarle a los apóstoles. Y dice el texto que le dijo, la paz sea con vosotros. A vosotros les doy la paz. A vosotros les doy el Espíritu Santo. A vosotros los envío. A los creyentes se les da la paz. Son embajadores de la paz del mundo a los creyentes. A los creyentes se les da el Espíritu Santo. A los creyentes se les envía por el mundo. Al incrédulo no, porque no sería capaz de nada. El incrédulo siempre está mirando, pensando siempre ver para creer. Pero el creyente, el que pone la fe en Dios, el que pone la fe en Cristo, aunque no vea, lo hace. Aunque no perciba, hace las cosas. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice, ¿qué es la fe? Dice que la fe es seguridad de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. La fe abre nuestros ojos. Gracias a que creemos, podemos ver cosas que los demás no ven. Por eso la frase de que la realidad interna mía cambia el exterior. Como yo sea por dentro, voy a ver las cosas por fuera. Las cosas interiores se ven desde adentro. Uno puede pensar o creer lo que quiera, es cierto. Y puedes hacer con lo que piensas y con lo que crees lo que quieras. Pero hay un método bíblico, hay un método de Cristo. Los discípulos primero vieron para que creyeran. Pero Jesucristo les está diciendo, no, primero crean, que después van a ver las maravillas de Dios. Porque crean en mí. Dice, crean en mí y tendréis vida eterna. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Nosotros ya somos creyentes. Entonces, nosotros como creyentes, en conclusión, lo que vamos es a ser embajadores, instrumentos de las maravillas de Dios. Las promesas de Dios son grandes, dice, son preciosas, pero hasta que tú no creas,
no puedes ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve a través de la fe del creyente. Hay que creer para ver, según labios de Jesús. Los discípulos en primer lugar vieron para creyeron, pero todavía no eran convertidos porque hasta ahora estaban creyendo. Ellos necesitaban de una muleta, ellos necesitaban de un instrumento. Por eso cuando en la iglesia la gente todavía espera, los que están en la iglesia todavía esperan que el pastor haga milagros, o a través del pastor Dios haga milagros, están equivocados, son tan solo discípulos, son incrédulos. Cuando ya estamos en las manos de Dios, ya no esperamos los milagros, sino que hacemos los milagros a través de nuestra fe. Hacemos que los milagros se produzcan, hacemos que los hechos se produzcan. Cuando tenemos fe, estamos comprometidos. Cuando tenemos fe, tenemos sentido de pertenencia donde estamos. Cuando tenemos fe, nos involucramos en el proyecto porque tenemos confianza de que lo que se está haciendo allí vale la pena. Cuando tenemos fe, nos comprometemos. Cuando tenemos fe, participamos activamente de las cosas de la iglesia. Necesitamos la fe, hermanos. Necesitamos personas de fe, personas creyentes, para que puedan estar y hacer cosas maravillosas, para que puedan entender. Dice: clame a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y maravillosas. O sea, el Señor nos da cosas grandes y maravillosas, escondidas para otros, pero veraces, ciertas y evidentes para el creyente. Así es que si queremos buscar la paz, dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor siga añadiendo bendición a su santa palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque con el corazón creemos cosas que tal vez la razón no entiende. Amén, amén.